tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Hoy día tengo la misión de conversar con ustedes en el último panel de la jornada y les prometo que no me tomaré los 45 minutos, trataremos de hacerlo un poco más liviano para poder disfrutar de la tarde madrileña, para que conversemos sobre lo que está sucediendo en América Latina y el Caribe en materia de ciberseguridad desde el punto de vista de la gobernanza, ¿ya? Por lo tanto, yo quiero comentarles 4 grandes aspectos. Primero, cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras nuevas amenazas en materia de ciberseguridad en la región. Segundo, cuál es la respuesta política. Y vamos a ver que en una buena parte de los estados en Latinoamérica ha desarrollado una respuesta política a los nuevos riesgos y amenazas. Y también tenemos una respuesta técnica. Perdón, esto está un poco más acelerado. Ya, ahí sí. Una respuesta técnica. Y finalmente el desafío regulatorio. Cómo los países están afrontando este cambio de amenaza, este movimiento que hemos tenido en los últimos 2 años. Y respecto a la amenaza, yo creo que hay un hito importante. Cuando fue WannaCry en el 2017, ¿se acuerdan que varios países en el mundo fueron afectados por un ransomware de manera masiva? También sucedió que en el caso de América Latina fue uno de los primeros incidentes que provocó interrupciones en servicios clásicos dentro de un país y dentro del resto de los países de la región. Pero no fue sino hasta el incidente que... No está funcionando esto. No, tenemos un... Ahora sí, ya. Tiene un pequeño retraso. No fue hasta el incidente que sufrió Costa Rica, cuando el grupo Conti capturó y infectó con ransomware ciertas capacidades esenciales del Estado de Costa Rica, principalmente las vinculadas al Ministerio de Hacienda, el servicio de recaudación fiscal, el servicio de aduana, e incluso durante un tiempo más se extendió a capacidades hospitalarias, a las ramas del Poder Judicial, y fue el primer ciberataque que afecta a un país en conjunto a el sector público, el sector privado, y que desplegó una serie de esfuerzos dirigidos específicamente a inhabilitar las capacidades de ese país. Fue tal la dimensión del ciberataque que afectó a Costa Rica, que fue la primera vez que en un estado latinoamericano se decretó un estado de excepción. Y el presidente ordenó tomar medidas adicionales que usualmente se toman en casos de caos, conmoción interna, desastres naturales. Se tomaron medidas de emergencia y esto implicó, por ejemplo, recibir mucha ayuda internacional y poder convocar a ciertas capacidades que en ese tiempo no existían en Costa Rica. Pero este fue uno de los múltiples incidentes que hemos tenido. Podemos ver el caso de Guamacaya, que afectó las capacidades militares de una cantidad importante de ejércitos y fuerzas armadas de la región. Chile, Perú, Panamá, México, que dio cuenta también de un nuevo tipo de amenaza. En el caso de Chile fue afectado el Estado Mayor Conjunto y su correspondencia confidencial y secreta. Y si nos acercamos más a lo que ha sucedido este año, y aquí es donde los cambios de los tipos de amenazas se han ido sofisticando, tenemos un primer ataque a una cadena de suministro. IFX es un gran proveedor de servicios de tecnologías de la información para una cantidad importante de servicios públicos y empresas privadas en América Latina, con base en Colombia, Miami y algunos otros países, incluso Chile, que provocó la interrupción de al menos 800 servicios públicos en el caso de Colombia y al menos 10 servicios públicos en el caso de Chile. Esta afectación, si bien fue originada y producida dentro de una instalación privada, IFX es un gran prestador de servicios de telecomunicación en el caso de Chile, afectó la prestación de servicios esenciales para el Estado. Y en el caso particular de nuestro país, esto provocó, por ejemplo, la afectación de nuestra capacidad de compra pública, que es una plataforma que realiza transacciones por 10 o 12 millones de dólares diarios. Y esto tiene un impacto más o menos fuerte en el funcionamiento de la economía, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Y luego, cuando nosotros empezamos a ver el alcance de estos incidentes, podemos verificar que la capacidad del Estado de realizar las prestaciones asistenciales que realiza cotidianamente descansan en buena parte en capacidades privadas. Colombia en el caso de IFX, Chile en el caso de IFX, y también empezamos a darnos cuenta que ciertos ciberataques que ocurrían en ciertas capacidades especiales, por ejemplo en el caso de Chile, que ustedes saben es un país famoso por su capacidad de observación astronómica, tuvimos al menos 2 grandes incidentes que significaron la interrupción de esa capacidad especial del país. Nosotros tuvimos 2 ataques fuertes respecto a un observatorio astronómico tradicional, pero también tuvimos una afectación contra el principal radiotelescopio que existe en el mundo, que es ALMA. Y la pregunta que surgió después de esto es, ¿estamos realmente preparados para enfrentar los nuevos riesgos y amenazas que supone el ciberespacio? Nosotros veíamos esto usualmente en las noticias, los ataques que se sufrían en Europa, en Estados Unidos, cuál era la contingencia de la relación entre China y Estados Unidos o Rusia y Estados Unidos, pero no nos había tocado ver en carne propia este tipo de incidentes que generaban afectaciones generales. Y hasta hace solo unos días, en el caso de Chile, nosotros tuvimos un nuevo ataque,
que afectó una capacidad esencial del país. Una empresa de telecomunicaciones que tiene una gran presencia territorial en el sur de Chile, recibió un ataque de ransomware, también de una entidad más o menos importante, que significó la interrupción también de capacidades estatales. Y una de las capacidades estatales que fue afectada fue la firma electrónica del Estado. ¿Se imaginan un Estado que no puede firmar su documentación por 4 o 5 días? Esto provocó un retraso importante, eran más o menos 100.000 firmas diarias que se dejaban de realizar. El ataque de GTD nos demostró nuevamente que la distinción entre lo público y lo privado no es clara, porque estamos interconectados, interoperamos permanentemente, dependemos de capacidades privadas, dependemos de capacidades públicas. Por lo tanto, el mapa de amenazas cambió. Si yo lo que les quiero presentar ahora es cuál ha sido la respuesta tradicional. Nuestra respuesta tradicional obedece a amenazas tradicionales. Y este es un mapa actualizado respecto a cómo los países han ido respondiendo, al menos desde la dimensión de la planificación política. ¿Qué es lo que hace un país cuando tiene una amenaza nueva, cuando tiene una amenaza emergente? Planifica su acción. Y esto América Latina y el Caribe lo viene haciendo al menos en los últimos 14 años. Y tenemos la mitad de los países de América Latina con una política o estrategia de ciberseguridad, al menos 6 van en una segunda, incluso una tercera versión de su documento de planificación, 7 países están hoy día en proceso de elaboración, y este ha sido un proceso fuertemente respaldado por la OEA y su programa de ciberseguridad, porque se entendió que era una necesidad imperiosa de los estados en América Latina contar con herramientas de planificación. Pero también, y ahí está listado para quienes quieran revisar la información con más detalle. Pero también la otra dimensión de la respuesta fue capacidad de respuesta a incidentes, capacidad técnica de respuesta a incidentes. Y si nosotros vemos el mapa, es un poco más alentador, porque al menos 20 países de la región cuentan con una capacidad de CECIR o equivalente. ¿Ya? 19 de ellos forman parte del CECIR de la América, y nuevamente esta es una de las acciones que el programa de la OEA ha desarrollado fuertemente, y tenemos el CECIR de la América donde se comparte información sobre incidentes de manera cotidiana. ¿Pero fue esta respuesta suficiente? Las nuevas amenazas dan cuenta que no. Si se fijan, esta es la información del último reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre el nivel de madurez de los países. Y fíjense dónde está América Latina y el Caribe. Somos la última región después de África. Hay que tomarse estos datos con cierta prevención. Son datos recopilados entre el 2019 y el 2020, que se publicaron en el 2020 y no dan cuenta de la evolución posterior. ¿Ya? Por lo tanto, si estos datos se vuelven a ser públicos... Hay una web que está abierta. Perdón. Probablemente este gráfico va a ser actualizado en la próxima emisión del informe que se está elaborando. Muchas gracias. En este minuto. Pero la situación es preocupante. Somos la última región del mundo en el ranking de nivel de madurez en ciberseguridad. ¿Qué nos falta por hacer? Bueno, muchas cosas. Muchas cosas. Primero, tenemos buenas políticas, tenemos buenas estrategias, pero ¿cuál es nuestra debilidad? La implementación. Muchos países corrieron la carrera de tener una política y luego se olvidaron de la carrera de implementar esa política. Porque si uno mira las políticas, que tienen un montón de componentes en común en cada uno de los distintos instrumentos, establecen como objetivo estratégico desarrollar capacidades. Y en algunos casos desarrollamos esa capacidad. Tenemos equipos de respuesta a incidentes informáticos. Pero muchas veces esa capacidad está concentrada en una parte del Estado. No tenemos una discusión seria y profunda sobre el tema presupuestario. Siempre que uno conversa con los pares en la región, la pregunta clásica es, bueno, ya que tenemos la política, ¿tenemos el presupuesto para implementar la política? Y la respuesta generalmente es negativa. Salvo iniciativas muy particulares, salvo casos muy concretos, en general no ha existido esa relación directa entre una planificación primaria que tiene una alta probabilidad de éxito de cumplirse tal cual está escrita y la correspondiente relación presupuestaria que eso demandaría. Un elemento que yo destaco permanentemente es que en materia de ciberseguridad, los países que han logrado avanzar de manera más decidida son aquellos países que tienen un consenso político sobre esto, donde la ciberseguridad no se transforma en una barrera o en un elemento de trinchera para discutir o invalidar la posición de otros. Y esto es un elemento que nosotros destacamos permanentemente. En el caso de Chile, nosotros tenemos un consenso político transversal de que la ciberseguridad es un componente fundamental y transversal para el funcionamiento de la sociedad. Y esto nos ha permitido avanzar con mucho mejor derrotero.
Y por último, que es a lo que me invitaron a conversar hoy día acá con ustedes, modelos de gobernanza, que es la discusión que estamos teniendo hoy día en Chile. Y acá, ante la pregunta, que Javier se la formulaba también hoy día en la mañana, el tema de las agencias, no hay ninguna en la región. Ninguna que cumpla con las siguientes características: que sea un organismo público nacional o federal, que opere como autoridad nacional, que tenga competencias, funciones y atribuciones definidas en la ley y que hayan sido aprobadas por los respectivos congresos o parlamentos. Tenemos capacidades de gobernanza. Por ejemplo, la unidad que yo dirijo es una coordinación nacional de ciberseguridad que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por un decreto. Estamos discutiendo hoy día en el Congreso la posibilidad de contar con una Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Y por qué esto es relevante? Porque si uno mira la trayectoria de los países que han ido avanzando de una manera mucho más consistente en hacer carne lo que la planificación primaria establece, lo que las políticas o las estrategias establece, son aquellos países donde existe una autoridad. Existe alguien que dirige el esfuerzo público, donde existe alguien que dirige la iniciativa privada para tratar de incrementar los niveles de madurez del país. Y hoy día en la región, este año solamente, existen al menos 5 países que están teniendo esta discusión, con más o menos intensidad. Hay más, pero yo aquí hice un filtro. El filtro son proyectos de ley sobre ciberseguridad que cuenten con una creación expresa de una autoridad. Porque tenemos proyectos de ley en Perú, tenemos borradores de proyectos de ley en Brasil, tenemos algunos borradores de proyectos de ley en Argentina, pero que regulan de manera general la ciberseguridad, pero no entran en la discusión sobre la autoridad, que yo creo es muy probablemente uno de los elementos centrales de esta discusión. Si yo voy a llevar un proyecto de ley a discutirlo al Congreso, la discusión de fondo es la autoridad. El resto de las atribuciones vamos a tener un relativo consenso. ¿Cuáles son los casos? México, Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Chile. Los 5 casos son países que tienen un proyecto de ley donde se discute institucionalidad y donde además se define cierto modelo de gobernanza. Y repasemos rápidamente cuáles son las características de 4 de estos países. Y no voy a mencionar el caso mexicano por una situación bien particular. Tienen 14 proyectos de ley presentados. 14. Y se ha intentado, se han formado comisiones parlamentarias de la Cámara de Diputados y del Senado, generar textos de consenso. En teoría existe un texto de consenso, pero no es público. Por tanto, es difícil referirse al caso mexicano, porque no sabemos cuál de las múltiples versiones que se han estado discutiendo va a ser la que finalmente va a ser sometida a conocimiento de sus respectivas cámaras y congresos. Pero es una discusión que está en evolución y se espera que en enero de este año podamos conocer esa información, ¿ya? Así que hecha esa prevención, solo analizaremos los casos de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Chile. Y vamos a ver que hay un montón de elementos en común y parece ser que estamos en un escenario de coherencia regulatoria de facto. No hay nadie operando por detrás para efectos de lograr esa coherencia regulatoria, pero está sucediendo por un efecto que lo vamos a analizar al final. Colombia. Colombia es un caso bien particular. Es el país que desde el punto de vista de la planificación política es el más maduro de la región. Tiene instrumentos desde el año 2011 en adelante al menos. O sea, tiene al menos 13 años de experiencia haciendo planificación primaria en materia de ciberseguridad y en materia de ciberdefensa. Y eso es un gran éxito, es una gran posición. Pero el ataque que sucedió con IFX hace un par de meses atrás demostró que la planificación política no es suficiente para hacerse cargo de los riesgos y amenazas. A nosotros nos pasó, y esto no es una incidencia porque lo hemos comentado públicamente, que como el incidente afectó tanto a capacidades colombianas como a capacidades chilenas, nuestro centro de respuesta a incidentes fue capaz de reaccionar rápidamente y logramos cierta información que a las autoridades colombianas les costó conseguir. Y nosotros compartimos esa información con el resto de la comunidad. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces la respuesta a incidentes se va por un camino distinto a lo que está planificado en los documentos. Y una de las falencias que ha demostrado los distintos procesos de planificación política en América Latina es que son buenos documentos con poca vida práctica. Hay un aprendizaje ahí que tenemos que hacer, hay un aprendizaje que debiéramos incorporar en los nuevos procesos de planificación. Por lo tanto, teniendo presente que Colombia es probablemente el país más maduro de la región en materia de planificación primaria de ciberseguridad, la discusión regulatoria, que es sacar esta discusión del seno del Ejecutivo o de la Administración y llevarla al Congreso, tiene un desafío que es mucho mayor. En teoría, las fuerzas políticas deberían estar mucho más instruidas respecto a
la naturaleza del conflicto, la naturaleza del problema y cuál es la solución legislativa. Y veamos lo que pasa en Colombia. Primero hay dos proyectos de ley. Un proyecto de gobierno, un proyecto de oposición, que han avanzado en paralelo. Ahora último avanzó el proyecto de ley que está siendo patrocinado por el gobierno, que logró una aprobación en una de sus primeras comisiones, y parece ser que existiría cierto consenso para que ese proyecto avanzara. Como ustedes saben, la realidad política latinoamericana a veces determina que proyectos, por el solo hecho de ser patrocinados por una u otra autoridad, eso determina la posibilidad de éxito o de fracaso. Eso es algo que hemos aprendido a lo largo de la historia. Una de las particularidades de este proyecto de ley es que efectivamente crea una autoridad nacional de ciberseguridad, pero la crea conjuntamente con una autoridad de asuntos espaciales. Esto no es tan inédito en el derecho latinoamericano, porque ustedes saben, los recursos son escasos y tengo que priorizar aquellas cuestiones que sean realmente urgentes en función de las necesidades de cada país. Entonces se crea una capacidad nacional de ciberseguridad, que sería la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Luego funcionalmente se distinguen ambas atribuciones, pero al menos el proyecto de ley establece esta capacidad genérica. ¿Qué es lo que haría la agencia? Se haría cargo de aquello que hoy día nadie es responsable en el proceso colombiano, o que está disperso más bien, que es planificar, articular y coordinar la política, o la estrategia, como ustedes prefieran. Y ese esfuerzo ya es un esfuerzo importante. Segundo, coordina y gestiona la respuesta a incidentes de seguridad. Suele pasar en los países de la región que dependiendo de la naturaleza del incidente, es la naturaleza de quien es responsable del incidente. Ya puede ser el mando militar, puede ser las policías, puede ser la autoridad civil. Acá lo que hace es que coordina esa capacidad de respuesta y la establece directamente en esta Agencia Nacional de Seguridad Digital. Se le reconocen facultades normativas técnicas, o sea, va a poder regular tanto al sector público como al sector privado y va a tener la posibilidad de darle instrucciones. Si uno mira el texto del proyecto de ley, uno puede darse cuenta que en principio se aplicaría tanto al respecto del sector público como del sector privado sin distinciones. Pero si uno mira más adelante el texto, se da cuenta que está acotado a un ámbito bastante específico. Servicios públicos y infraestructura crítica, incluyendo aquellos que sean del sector privado. Esta discusión es súper relevante respecto al ámbito de aplicación, porque la mayoría de los proyectos en la región van a partir con competencias restringidas. ¿Qué significa esto? Que se van a aplicar de pleno a los organismos de la administración del Estado y se van a aplicar a aquellos que sean considerados infraestructura crítica, siguiendo un poco el modelo de NIS 1, teniéndolo muy presente encima. ¿Y cuál es el modelo de...? Perdón, y un punto que es importante, que también es compartido en el resto de iniciativas de la región, salvo en el caso chileno, es cómo resuelvo la pregunta respecto a qué pasa con los reguladores sectoriales. ¿Qué pasa con el regulador de telecomunicaciones? ¿Qué pasa con el regulador financiero? ¿Qué pasa con el regulador del sistema de seguridad social? ¿Qué pasa con el regulador de servicios sanitarios, agua potable, electricidad? Y este proyecto de ley, al igual que el caso de República Dominicana y de Costa Rica, establece una regla de deferencia regulatoria. ¿Qué significa esto? Que vamos a preferir la regulación sectorial antes que la regulación general que pueda establecer la futura agencia, en este caso de seguridad digital. Y esto tiene una dificultad práctica, que es la lección aprendida de NIS 2. Cuando yo tengo un país donde existen 5, 6, 7, 8, 10, 12 autoridades sectoriales con competencias específicas sobre su sector, sobre su mercado regulado, lo que puede pasar es que tengamos normas relativas a ciberseguridad distintas según el tipo de mercado. Y según la teoría económica, la teoría de la regulación de los mercados, cuando yo regulo mercados, regulo la forma en que opera un determinado servicio en un mercado determinado. En cambio, la regulación de la ciberseguridad es una regulación de conductas o de capacidades. Regulo mi red y sistema informático y las medidas de seguridad que tengo que adoptar en ella. No regulo cómo se presta el servicio eléctrico. No regulo cómo se presta el servicio de provisión de agua potable. Regulo que ese servicio se preste de manera segura. Cuanto al riesgo de la deferencia regulatoria sectorial es que tengamos un ecosistema de normas que sea incoherente entre sí. ¿Y esto por qué nos tiene que llamar la atención? Porque hoy día cuando yo tengo que adoptar medidas, por ejemplo, para segurizar una red o sistema informático de una planta de tratamiento de agua potable, las medidas para segurizar esa red
en la infra básica es la misma que tengo que tomar cuando segurizo a el servicio financiero. Sobre esa red, sobre esa capacidad, en los dispositivos finales va a estar la diferencia. Uno va a ser OT, el otro va a ser IT, algunos van a ser simplemente computadores, otros van a ser máquinas, pero la red y sistema informático suelen ser más o menos de características técnicas bastante comunes. Y esa diferencia sectorial, esa diferencia regulatoria, puede provocar que una misma conducta esté regulada de manera distinta según el mercado de que se trate. ¿Se imaginan ustedes una empresa prestadora de seguridad de la información, o de seguridad informática, o de ciberseguridad, o seguridad digital, como quieran decirle, tenga que cumplir con el estándar A del regulador eléctrico, el estándar C del regulador de telecomunicaciones, el estándar D del regulador sanitario? Eso en teoría económica es caos regulatorio. Y yo creo que es algo sobre lo cual vamos a tener que llamar la atención en los debates que se vienen. Y finalmente, en el caso del modelo colombiano, respecto al modelo de gobernanza se definió que va a ser la Agencia de Seguridad Digital, va a tener un órgano colegiado como máxima autoridad, más una autoridad unipersonal, que es un sistema que ha funcionado en varios ámbitos de la administración pública, en el caso de América Latina y el Caribe, y aquí vamos a ver si efectivamente es un modelo lo suficientemente idóneo. Costa Rica. Costa Rica sacó una lección importante después del incidente, después del ataque que sufrió con Conti, y tienen un proyecto de ley que también, al igual que el caso colombiano, crea una autoridad, en este caso la Agencia Nacional de Ciberseguridad, pero a diferencia del caso colombiano, crea un órgano dentro de un ministerio que ya existe. No es un servicio público independiente, no es un servicio público autónomo. ¿Ya? Crea una dependencia dentro de un ministerio y a esa dependencia le entrega las siguientes funciones. La capacidad técnica para planificar y gestionar la política, que es una capacidad importante, y realizar la acción preventiva, reactiva y proactiva ante incidentes. Básicamente mezcla planificación política con capacidad de respuesta a incidentes. También reconoce la posibilidad de dictar normas técnicas que van a ser efectivas tanto respecto al sector público como a infraestructura crítica de la información. Y aquí hay una distinción con el caso colombiano. El caso colombiano aplica infraestructura crítica. Acá es solo infraestructura crítica de la información. La pregunta que uno tiene que hacerse es por qué la restricción. Va a haber otro órgano que va a regular la infraestructura crítica y ahí hay un tema de coherencia que va a ser interesante analizar. Y al igual que el caso colombiano, y repito exactamente lo mismo que dije para ese caso, el proyecto de ley establece expresamente deferencia regulatoria sectorial. O sea, van a haber varias autoridades que van a tener competencias para regular la ciberseguridad en algunos mercados específicos y eventualmente tendríamos la posibilidad de esta incoherencia regulatoria. Y el modelo es una autoridad unipersonal, o sea, un director, más un consejo asesor de carácter público. Perdón, Costa Rica está avanzando en la discusión de este proyecto de ley, tiene ciertas bases de consenso político, por lo tanto es altamente probable que este proyecto de ley sea aprobado durante el primer semestre del próximo año. ¿Ya? El caso de Colombia es un poco más enredado, tengo la sensación de que no hay tanta coherencia, no hay tanta tracción política para lograr que esa iniciativa salga más o menos tal cual del Congreso. Y como ya les mencioné, al menos existen dos iniciativas. Y República Dominicana. República Dominicana ha sido nuestro niño Mateo en la región. Ha desarrollado en los últimos años una capacidad bastante notable, bastante admirable de gestionar adecuadamente su modelo de gobernanza sin tener que ir al Congreso. Eso yo lo reconozco que es un mérito importante. Ha sido capaz de generar normas administrativas para definir un modelo de gobernanza, para definir cierto régimen de relaciones público, de relaciones entre servicios públicos y también para el desarrollo de capacidades técnicas. Pero sin perjuicio de ello, República Dominicana hoy día está en el esfuerzo de aprobar en el Congreso Nacional un proyecto de ley que termine de dar forma a este modelo. En cada uno de los slides está el dato para que quienes quieran buscar el proyecto en particular no se pierdan porque a veces hay muchos proyectos. ¿Qué es lo que hace el caso del proyecto de ley que está en el Senado de República Dominicana, en segundo trámite? Es que crea algo llamado el Instituto Nacional de Ciberseguridad. ¿Ya? Y el instituto, ¿qué es lo que hace? Planifica, coordina la implementación y revisa la estrategia, nuevamente un rol de planificación y ejecución política, y gestiona respuesta a incidente a través del CECIR-RD, que es una capacidad que ya existe y que se reconoce legalmente en la ley. Tiene facultades normativas,
de carácter técnico, por lo tanto va a poder dictar instrucciones generales, instrucciones particulares y va a poder generar recomendaciones directas tanto respecto del sector público como del sector privado, pero respecto del sector privado únicamente respecto a operadores de importancia vital, perdón, operadores de infraestructura crítica. Ya, nuevamente un ámbito de aplicación de la ley acotado, siguiendo mucho el modelo de NIS 1. Y al igual que en los tres casos anteriores, hay diferencia sectorial. Por lo tanto, vamos a ver cómo interactúa. En el caso de República Dominicana hay mucha más conciencia respecto a la necesidad de que exista coherencia regulatoria. Por lo tanto, ahí yo creo que el riesgo puede ser mucho menor porque además quienes hoy día están a cargo de la institucionalidad de la ciberseguridad han logrado un nivel de tracción social importante a los esfuerzos que están llevando a cabo. Por lo tanto, ahí puede ser que el riesgo de coherencia regulatoria o de incoherencia regulatoria sea mucho menor. ¿Y cuál es el modelo de gobernanza? Nuevamente un órgano colegiado más una autoridad unipersonal. ¿Por qué el tema del modelo de gobernanza es importante? Porque no tenemos experiencia en la región en este ámbito. Tradicionalmente hemos tenido competencias sectoriales que han buscado excluir la responsabilidad en materia de ciber. Yo siempre cuento esta anécdota. Cuando trabajé por primera vez en este cargo en el gobierno de la presidenta Bachelet hace 7 años atrás, lo primero que encargamos fue un informe en derecho sobre quiénes tenían competencias legales en materia de ciberseguridad. Y todos tenían competencias legales. Cuando avanzar hacia un modelo de gobernanza implicaba quitarle atribuciones a servicios públicos que las tenían por décadas, por siglos. Imagínense la discusión sobre quién es responsable de la seguridad informática del país. Al menos surgía el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es el órgano constitucional a cargo de la seguridad interior del Estado. Teníamos al Ministerio de Defensa, que es el órgano constitucional a cargo de la seguridad exterior. Teníamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Por lo tanto, generar modelos de gobernanza implica una transacción política, porque alguien va a perder poder. En general, todos van a perder poder en función de quién sea la nueva autoridad. Y esto es un debate que en Chile hemos tenido, y con esto quiero analizar el último proyecto de ley. El proyecto de ley en el caso de Chile es un proyecto que se presentó en el último día del gobierno del presidente Piñera, del gobierno anterior, el último día, literal, el 9 de marzo, el 10 fue el cambio de gobierno, pero para nosotros fue una bendición, porque yo estuve en el proceso anterior y lograr un acuerdo para presentar un proyecto de ley al Congreso es un desafío mayor, no es tan fácil. Por lo tanto, el hecho de que el gobierno anterior lo haya logrado presentar fue muy beneficioso para nosotros. Pero adicionalmente, porque continuaba con una tradición que veníamos arrastrando ya hace 2 gobiernos, que es que la ciberseguridad era entendida como una política de Estado. Entonces daba lo mismo el cambio de gobierno, el norte, la acción de Chile en materia de ciberseguridad estaba plasmada en documentos que habían sido aprobados al menos por 2 gobiernos, y en este caso ya 3 gobiernos sucesivos. Y el proyecto de ley lo que hace hoy día, en la formulación actual, porque esto fue mutando a lo largo de su tramitación, es que primero crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad como un órgano independiente, con facultades, patrimonio y recursos propios, que se relaciona con el Ministerio del Interior, o sea, con el presidente a través del Ministerio del Interior, pero es un servicio público independiente. Y esto otorga ciertas ventajas, al menos en el modelo organizacional chileno. ¿Cuál es su función? Asesorar, planificar y coordinar la capacidad nacional de ciberseguridad. No está acotado a la política. Es un poco más amplio, habla de la capacidad nacional de ciberseguridad y además dirige la respuesta a incidente a través del CECIR nacional, ya que es una capacidad que existe y que además se crea formalmente en la ley. Tiene facultades normativas de carácter técnico, pero también tiene facultades para regular a los otros sectores. Eventualmente en el modelo chileno, a diferencia de los otros casos que hemos visto hoy día, la Autoridad Nacional de Ciberseguridad eventualmente podría dictar la norma de ciberseguridad del sector eléctrico. Pero para hacerlo, tiene que cumplir con un mandato, coordinación sectorial obligatoria. Tiene que ponerse de acuerdo con el regulador sectorial. No puede hacerlo solo, tiene que hacerlo en coordinación y eventualmente incluso la ley habilita a que las normas que tengan competencias cruzadas o que crucen más de un mercado sean dictadas de manera conjunta. Y si eso se produce, pensemos en el sector eléctrico, si la Agencia Nacional de Ciberseguridad dicta una norma técnica para el mercado eléctrico y la dicta en conjunto con la Autoridad Reguladora Eléctrica, esa norma va a tener efectos equivalentes, siguiendo el lenguaje de NIS 2. ¿Qué significa esto? Que su ejecución va a poder ser fiscalizada por cualquiera de las dos, la Agencia Nacional de Ciberseguridad o el regulador sectorial eléctrico. Y esto es una ventaja. ¿Por qué una ventaja? Porque ustedes saben que el desarrollo de capacidades tecnológicas en materia de ciberseguridad y el desarrollo de capacidades regulatorias en materia de ciberseguridad son escasos.
Nosotros tenemos una brecha profesional de más o menos 28.000 profesionales por año. ¿Ya? Y a diferencia del resto de los sectores, de los proyectos de ley en la región, las normas del proyecto de ley, en el caso de Chile, se van a aplicar a todo el sector público, sin exclusión, y se incorporan y se modifican los conceptos de infraestructura crítica o infraestructura crítica de la información, y trabajamos sobre el concepto de servicios esenciales, siguiendo las reglas de NIS2, y el concepto de operadores de importancia vital dentro de la regulación de los servicios esenciales. ¿Y cuál es el modelo de gobernanza? Es una autoridad unipersonal con un comité interministerial que va a estar a cargo de la política, más un consejo asesor público-privado. Y esto también es una novedad en la región. ¿Cuáles son las conclusiones de los modelos regulatorios o los modelos de gobernanza que están en desarrollo hoy día en América Latina y el Caribe? Es que estamos en pleno proceso de desarrollo de capacidades en las múltiples dimensiones. Y esto hay que tenerlo presente. En algunos países estamos más avanzados en el sentido que estamos discutiendo institucionalidad, pero hay países que todavía están recién formulando su política nacional de ciberseguridad. Y esa es una diferencia real, especialmente en el Caribe, donde las diferencias son mucho más fuertes. Los modelos regulatorios no surgen de la nada. Todos los modelos regulatorios tienen una fuente claramente identificable. Y esa fuente es la regulación de la Unión Europea. NIS 1, en el caso de Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana, NIS 2 en el caso de Chile. Se requiere, aquí hay una mano negra operando, o blanca, o morena, como ustedes prefieran, se requiere que los modelos regulatorios sean coherentes e interconectados entre sí, porque, como ustedes ya han visto, los incidentes tienen un impacto regional. IFX y GTD tuvieron impacto en al menos 3 o 4 países de la región. Por lo tanto, en la medida que hablemos el mismo lenguaje, que las instituciones tengan las mismas funciones y atribuciones, es posible que la cooperación y la colaboración para la gestión de incidentes sea mucho, mucho más útil. Tenemos que coordinarnos y colaborarnos con otras iniciativas regionales, incluyendo las capacidades que tienen en la Unión Europea. Porque hoy día la gestión de incidentes, como ustedes saben, requiere de un esfuerzo de coordinación mucho mayor, es básicamente lo que hemos estado conversando todo el día. Y finalmente, al menos en lo que nos interesa desde el gobierno de Chile, es que terminar de comprender que no nos interesa proteger computadores. Lo que nos interesa proteger son personas, procesos. Nos interesa proteger a la sociedad en su conjunto. Y para eso, la coordinación, para eso, la colaboración es esencial y es una de nuestras máximas lecciones aprendidas en los últimos años. Así que prometí y me demoré 10 minutos menos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Daniel, nos ha encantado tu presentación. La verdad es que ese toma de temperatura de la región nos ha parecido fascinante porque es verdad que es complejo poner en común todo esto, ¿verdad? Es un reto colosal. Si me dejas en confianza, en junio pasado, aquí en Madrid, en nuestro país, hubo un conclave, también a instancias de CCN, en el que se estuvo debatiendo cómo era la gobernanza en nuestro país y hacia dónde tiene que ir, a sabiendas de que, por ejemplo, en Europa, la gran mayoría del resto de los países tiene una agencia centralizada de ciberseguridad. Y se puso sobre el tapete si España la necesitaba o no. Y casi todos dijeron que sí. Y lo que pasa es que cada uno dijo dónde se tenía que ubicar. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer para terminar, y que nos sentiríamos muy honrados con tu valoración, es ¿qué opinas de lo que tú percibes del modelo español, hacia dónde va, y lo que también percibes de otras agencias, por ejemplo, europeas, si van en el sentido que a ti te gustaría o también le pondrías alguna pega? Ven para aquí. Es una muy buena pregunta, porque nosotros usualmente rehuimos de analizar el caso español cuando tenemos que discutir modelos de gobernanza. Porque tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, tenemos el CCNN, tenemos INCIBE, está ciertos ministerios, cuando uno puede verlo como un queso suizo. Pero al mismo tiempo, y eso tiene soy abogado, y eso tiene una particularidad, nosotros hablamos del derecho administrativo consuetudinario. Las cosas funcionan. Y en el caso de España, en materia de ciberseguridad, ha funcionado por largo tiempo, independiente de la discusión del modelo regulatorio. Fue avanzando y se fueron desarrollando las capacidades. Pero cuando hoy día nosotros vemos que las amenazas son transversales a los países, al sector público, al privado, a las grandes, medianas y pequeñas empresas, yo creo que uno debiera avanzar a un modelo concentrado. Porque mientras más amplia sea la visualización del escenario de amenazas que yo tenga como país,
en los distintos niveles, lo público y lo privado, las grandes, pequeñas, medianas empresas, incluso en las distinciones territoriales que tenemos, probablemente vamos a tener una mejor capacidad de responder a esa amenaza y prepararnos para esa amenaza. Yo sé que el caso de España ha sido bastante exitoso en la gestión de sus riesgos en materia de ciberseguridad porque hay grandes procesos de planificación detrás basados en su tradición. Pero si avanzamos a un modelo concentrado, yo creo que es una ganancia probablemente para muchos. Una segunda pregunta es, ¿el resto de países de Europa cómo lo ves? A nosotros analizamos hartos modelos. Estamos en una posición extraña porque como salió NIS 2 y buena parte de las autoridades nacionales están pensadas en NIS 1 y recién algunos países están haciendo la transición, Portugal, Italia, Alemania, nos gusta mucho y vamos mezclando modelos. Nos gusta mucho la experiencia del Reino Unido. Vemos que esa combinación de elementos ha resultado de manera bastante interesante. También nos gusta mucho el modelo alemán, pero no dejamos de mirar el modelo italiano, que termina pareciéndose mucho más a nuestro modelo en la forma que está organizado el Estado. Las administraciones públicas en América Latina tienen un referente muy claro en el derecho administrativo italiano. Por lo tanto, nos resulta súper interesante verlo. Pero la otra dimensión de gestión de incidentes es algo que nos resulta un poco más alejada. Por lo tanto, al menos Reino Unido, Alemania e Italia son referentes respecto a cómo se organizan. Y nos resulta bastante interesante seguir viéndolos cómo se van a adaptar a NIS 2. Yo creo que es una pregunta que está sujeta a la condición de implementación, de transposición de las reglas. Luego está en discusión que el ente supuesto que pudiera existir por encima del resto, que tuviera solo atribuciones de coordinación o de algo más. ¿Qué opinas? Ustedes ya tienen la capacidad de gestión de incidentes desagregada. Yo eso lo mantendría así, pero sí tendría un órgano rector para la política, para la coordinación de los grandes incidentes y para el resto de habilidades blandas, concienciación, sensibilización y que sea el rector también, secretario. Sí, claro. Y aprovechar la economía de escala que eso nos podría eventualmente provocar. Javier lo mencionó en la mañana, todavía compramos licencias y productos por separados, algunos compran los mismos feeds de inteligencia y después nos damos cuenta que estamos gastando 2 o 3 veces por la misma información. Yo creo que el contar con esa gran capacidad rectora nos permitiría aprovechar de mejor manera incluso las economías de escala en nuestra relación con nuestros queridos proveedores. Bueno, una última pregunta que se lo he hecho a tus compañeros que te han precedido. Que te han precedido, que es que tengas ¿qué deseo tendrías para el año que viene, se lo encomiendes a quien te parezca, que tuviera la capacidad y el poder de ayudarte a conseguirlo de cara a la región Caribe y Latinoamérica? Yo creo que está claro. América Latina tiene un rezago importante en materia de capacidades políticas en materia de ciberseguridad. Si al menos 3 de los 5 países que están más avanzados logran tener una institucionalidad nacional en ciberseguridad, sería un gran éxito. ¿Y para cuándo lo vislumbras? Yo creo que al menos hay 2 países que están muy bien aspectados en la carrera del corto plazo, que sería República Dominicana y Chile en el primer semestre, y yo espero que Colombia sea el tercero en el segundo semestre. Colombia, Costa Rica. Bueno, tus aportaciones han sido súper enriquecedoras y esclarecedoras. Te quedamos muy agradecidos por parte de la Casa de CCN y por la parte de la publicación que represento. Nos despedimos de todos los oyentes y en remoto que hay y también de los presentes y quedamos instados a que mañana reanudemos la segunda jornada de estas jornadas que están siendo muy exitosas y desde luego muy enriquecedoras. Muchísimas gracias y hasta mañana. Muchas gracias.